tardes después de esa presentación tan amorosa. ¿Te toca? No se creen. Luego es la costumbre, pues así me hablan a mí en la casa. O después la primera. Nada, nada. Pues sí, buenas tardes, me toca a mí otra vez compartir la palabra, ¿verdad? No se preocupen, 5 minutos y ya estamos fuera. Dejamos de tarea el resto de la prédica y el próximo domingo lo revisen con el pastor. Oigan, pues vamos a hablar de Josías. Vamos a hablar de este personaje de la Biblia. Está situado un poquito, para que se una mejor referencia, en la época de los reyes de Israel. En esa época un poquito, vamos a llamarle caótica, donde había cambio de reyes en el pueblo de Israel y de Judá. Vamos a establecernos ahí. Vamos a revisar alrededor de Josías la misión y el plan que tenía Dios con él, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? El plan que tenía Josías, Dios con Josías o Josías con Dios, ¿verdad? Porque vamos a ver cómo lo buscó él. Bueno, para nuestra referencia, dice Josías, o Josías, en hebreo, les voy a explicar en hebreo porque sé que no andan muy bien ustedes, pero vamos para que sea una referencia. Que en hebreo se dice Yosí Yaú, o sea, sí, Yaú, al final tiene que ser así, porque si no, los que somos nativos de allá, la pronunciación no podemos confundir. Dice, y significa Jehová me apoya o Jehová me ha sanado. Eso es lo que significa Josías. Fue rey de Judá entre 639 y 608 a.C. E instituyó reformas importantes. En su reinado se inició la recopilación y edición del libro de Deuteronomio bajo el liderazgo religioso del profeta Jeremías. Más o menos hace un ratito, ¿verdad? Era hijo de Amor y Gelidá, y tuvo 4 hijos. Uno de estos, Joacás, fue su sucesor, ¿verdad? Josías subió al trono, fíjense lo interesante aquí, a los 8 años de edad. Fíjense qué padre, a los 8 años de edad. Así como me hablaron a mí, te toca también, te toca, sí es. Híjole, pues imagínense qué difícil a los 8 años de edad, ¿verdad? Digo, no es que quiera hacer publicidad, ¿verdad? Pero como lo hemos visto en ese prestigiado y tan aclamado discipulado de jóvenes a nivel internacional. Pues fíjense, a los 8 años la responsabilidad que tenía, ¿verdad? Así como lo hemos visto con los jóvenes, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad tenemos, ¿verdad? A nuestra corta edad, nosotros como jóvenes, ¿verdad? Ya aprender y conocer de la palabra, pues imagínense a él, a los 8 años, pues la edad que tiene Diego. O sea que a la edad de Diego, más o menos, a la edad de Diego, 8 años, pues él pues ya era ungido como rey. Y yo dije, híjole, qué padre, que Diego ahorita decía, no, pues tú eres el rey. No, hombre, pues luego a comprar terrenos y nada, no se cree. A pagarle deudas a Coppel y todo eso que tengo por ahí. Yo metí un gol. Pero sí, o sea, a esa edad, Josías era ungido como rey, ¿verdad? A los 8 años, fíjense. Dice que subió a los 8 años debido al asesinato de su padre y reinó durante 31 años. Fíjense nada más. En política interior fue importante lo que él hizo. Fomentó el monoteísmo, es decir, solo adorar a Jehová, y prohibió el resto de prácticas idólatras, destruyendo sus santuarios y objetos de culto, práctica que realizó también en las franjas fronterizas del reino de Israel. Al subir al trono, la situación internacional, entonces de noticias, ¿verdad? Era inestable. Tanto los pueblos como asirios, los babilónicos y los egipcios estaban en plena guerra, ¿verdad? Y esto le permitió al pueblo de Judá que se gobernara a sí mismo. Ese era el entorno de Josías. Era su entorno internacional o exterior y el interno. Y de repente lo estás leyendo y dices, canijo, parece México, pero no era México. Era allá en Judá en ese tiempo. Muy caótico le tocó. Y él solamente tenía 8 años. Vamos a la palabra de Dios a ver qué nos habla de él. Segunda de Crónicas 34, de 1 al 3. Segunda de Crónicas 34, de 1 al 3. Es muy importante cómo Josías, él venía de una tradición que todos los reyes de Israel se habían vuelto los ojos a Dios, ¿verdad? Dice ahí que el pueblo adoraba a otros dioses, dice ahí que el pueblo estaba muy alejado del propósito de Dios.
O sea, todo el mundo tenía e idolatraba a muchos dioses, sobre todo el dios del sol, ¿verdad? Y entonces, de descontrol, donde nadie tiene una relación cercana con Dios, sino todo lo contrario. Todo el mundo se alejó de él. Entonces, voy a por aquí, bueno, esta es 2 Crónicas 34, del 1 al 13. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Y aquí es muy importante porque el padre de Josías, que es Manases, él fue uno de los peores reyes de Israel, ¿no? El cual permitió que se hiciera o que el pueblo de Israel se perdiera, porque ya no había profetas que le predicaran al pueblo la palabra de Dios. Entonces, hay 3 cosas que me gustaría resaltar de este pequeño pasaje. Josías empezó a buscar de Dios. Dice, Josías empezó a odiar el pecado a sus 8 años. Dice, la Biblia nos dice 2 cosas: que nos debemos de someter a Dios, y la segunda, la Biblia nos dice que debemos de resistir al diablo y huirá de nosotros. Muchos de nosotros queremos resistir al diablo, pero sin someternos a Dios. No puedes hacer eso, pero si nos sometemos a Dios, puedes resistir al diablo y tener la victoria. Aquí es muy importante porque nos quiere decir, muchas de las veces nosotros queremos tener la victoria, nosotros queremos tener la bendición, pero no nos queremos someter a los designios y a las reglas de Dios, ¿verdad? Queremos hacerlo nosotros, por nuestros medios, por nuestra inteligencia y por todo aquello que nos dicta nuestra lógica. Por eso es muy importante que la palabra te dice que te sometas a Dios, ¿verdad? Y eso es lo más difícil de nosotros, o hablo por mí, tener esa obediencia total a los designios de Dios. Siempre quiero ayudarle. Y bueno, ¿y cómo podemos hacerlo? Si empezamos a buscar a Dios, empiezas a ver la Biblia, leerla, te das cuenta cuánto Dios te ama. La Biblia nos dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando tú te das cuenta cuánto Dios te amó, entonces tú puedes empezar a disfrutar la Biblia. Te va a encantar leer la palabra de Dios, y cuando la Biblia es tu delicia, Dios te va a bendecir, te va a prosperar. ¿Por qué? Porque muchas veces, insisto, en ese discipulado de jóvenes que tanta bendición ha traído, vemos eso, creemos que Dios, o el aprender de Dios es aburrido, creemos que simplemente es un cúmulo de reglas, creemos que simplemente es un cúmulo de prohibiciones, y no, al contrario, en Dios, en Jesús hay libertad, ¿verdad? Es todo lo contrario de lo que tú puedas pensar, que con Dios hay prohibición, claro, obviamente sabemos que Dios rechaza el pecado y lo odia, pero muchas de las veces nosotros, siendo niños o adolescentes, en nuestro caminar cristiano, no solamente físico, creemos o nos acercamos a Dios porque creemos que simplemente son prohibiciones, y no vemos que con Él tenemos una libertad que el mundo no te da. Dice, cuando la Biblia es tu delicia, ya no vas a venir al culto porque tu mamá te trajo, o tu esposa. Bueno, hablo por mí. A veces me trae mi esposa, pues, no sé qué. Ya voy a escuela primera y luego me cambio. Empieza a disfrutar la Biblia, Dios te va a bendecir, Dios te prospera, y te vas a dar cuenta cuánto Dios te ama. Y esto se los comento porque muchas de las veces vemos así como una obligación. Ay, es domingo, ¿verdad? Hay que ir. Uy, le toca a Luis, qué aburrido. No. Pero fíjense, como ustedes saben, yo nací en Francia, pero me registraron aquí en Ramos Arizpe. Entonces les voy a contar una pequeña historia. Cuando yo vivía allá en mi natal Francia, pues por ahí me tocó presenciar. Ya me vine a Ramos y ya todo cambió. Pues es el plan de Dios, ¿no? Dice, en Francia hace unos años había una señorita que estaba leyendo un libro de poemas. Cuando ella estaba leyendo estos poemas, ella decía: qué aburridos son estos poemas, qué tristes son estos poemas. Y esta señorita tiró el libro de poemas en un bote de basura, ahí en su recámara. Después ella fue a una fiesta de cumpleaños con una amiga. En la fiesta de su amiga encontró un joven alto, guapo, más o menos como yo, nada más que él sí tenía dinero.
Pero ahí andamos ahí del forje. Y ella empezó a hablar, no era ella, eran otras personas. Y ella empezó a hablar con este joven. Ellos hablaron por 20, 30, 40 minutos, ya cuando llevan una hora platicando. Y dice la señorita, oye, pues ya tenemos como una hora platicando y ni siquiera conozco tu nombre, me dice la señorita al chavo. Y él dijo, oh, perdóname, así dijo, perdóname, señorita, yo soy fulano de tal, así le dijo, no gano con mentir nada, así dice ahí. Entonces, dice, yo soy fulano de tal, y ella dijo, qué interesante, hoy en la mañana yo estaba leyendo un libro de poemas. Y el nombre del autor es el mismo como el del que usted tiene. Dice, fulano de tal, así le dijo. Y este joven dijo, ¿cómo se llama el libro? Dice, el libro bacano, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el libro? Y ella le dijo, el nombre del libro. Y él dijo, ese es mi libro, yo lo escribí. ¿Qué le pareció mi libro? Y ella lo miró y dijo, pues no he terminado de leerlo. Ya la regué. Sí, yo creo que era mi hermana, como usted vio, sabes que era mi hermana la chava, regándola como siempre. Dice, yo lo escribí, ¿qué versión? Dice, no terminó de leerlo todavía. Ella fue después a su casa, recogió el libro de poemas de la basura, empezó a leer el mismo libro, pero ahora en vez de decir qué aburrido, ella empezó a decir, ay, qué precioso, ay, qué bonito, ay, qué poemas tan bonitos. Es de la vida real, no crean que, yo creo que cualquiera dice, no, pues así son las mujeres. Dice, qué bonitos, tan bonitos, pero ahora ella, la diferencia es que había conocido al autor y amaba al autor detrás de los libros, de los poemas. ¿Se fijan la diferencia? Si me van siguiendo, no, sino para irlo, porque si no me van siguiendo, ni caso tiene. Ahí está el pastor, se me olvida. De hecho, todos los libros, bueno, ay, qué bonitos poemas. Por ahora ella había conocido al autor y amaba al autor del libro. De hecho, no sé si se fijan, aquellos que nos gusta leer, cuando tú vas y andas buscando un libro en particular, por mucho que te recomienden, oye, busca un tema referente a, no sé, la cabaña. La cabaña. Sí, la cabaña. ¿Qué hacemos cuando llegas y vas a la librería o ahí al estante? Normalmente, bueno, al menos yo veo atrás, ¿no?, en la pequeña sinopsis o semblanza que tiene del autor, porque independientemente de que el título te atraiga, a mí me gusta leer en el Condorito, digo, en los libros que normalmente me gusta leer, la semblanza del autor, porque te dice mucho de qué se va a tratar su libro. Aparte que es una pequeña sinopsis también, la semblanza del autor, no, pues que es fulano de tal, que estudió en tal lugar, o fue prisionero de guerra, o sea, te va diciendo, esa pequeña sinopsis te habla del autor y ya no lo ves como alguien extraño o como alguien lejano, ya empiezas a crear una cierta relación. Con el simplemente de hecho de leer esa pequeña sinopsis, esa pequeña semblanza en todos los libros, ya te sientes cercano. Y fue lo que de cierta manera esta señorita descubrió, ¿verdad? Y es de lo que muchas veces, en ocasiones, nosotros no queremos leer la Biblia, no nos queremos acercar a Dios, porque dices, pues quiero conocer a Dios, pero es que imagínate aventarme todo esto, ¿cómo le hago, verdad? Pero necesitas tener ese deseo y esa hambre de Dios. Muchas de las veces no la tienes, o muchas de las veces no la quieres encontrar, pero tienes que tener ese deseo, tienes que tener esas ganas de conocer de Él. Y cuando leas la Biblia, una vez que sabes lo que Jesús hizo por ti en la cruz, una vez que sabes cómo el Espíritu Santo se mueve en tu corazón y se mueve en tu vida diaria, y una vez que sabes cómo Dios Padre creó todas las cosas, empiezas a tener esa conexión con Dios. Ya no lo empiezas a ver como un ser superior que está nada más allá arriba y no tienes ninguna relación con Él. Al contrario, lo empiezas a ver vivo y eficaz, ¿verdad?, en tu diario vivir. Y empiezas a tener esa conexión. Y ya cuando empiezas y tomas la Biblia, te empieza a gustar. Y empiezas a decir, órale, mira qué padre lo que dice aquí. Y empiezas a ver la aplicación que hay en tu vida. Pero muchas de las veces quieres terminar la Biblia para después encontrar esa conexión con Dios. Y a veces es nada más que vayas a la parte de atrás y sepas qué hizo Jesús por ti en la cruz, y vas a encontrar esa conexión, vas a encontrar, a desarrollar esa relación, y te va a empezar a hacer la lectura de la Biblia una delicia, ¿verdad? Y vas a empezar a caminar con Dios. ¿Sí me vas siguiendo? ¿Sí?
Bueno, y cuando ustedes amen a Dios, la Biblia y las cosas de Dios van a ser interesantes para ustedes, no van a ser aburridas. Por eso Josías empezó a buscar a Dios. Si se fijan, su familia estaba apartada de Dios. En su entorno no había una relación con Dios. Sin embargo, él tuvo el valor y él tuvo la iniciativa de buscar de Dios. Entonces, el segundo aspecto que me gustaría resaltar de este pasaje es: Josías empezó a odiar el pecado. Esto es en automático, ¿verdad? Cuando nosotros amamos a Dios, pues tenemos que odiar el pecado, ¿verdad? Tenemos que dejar de hacer lo malo, porque no podemos por un lado decir que amamos a Dios y que intentamos seguir sus lineamientos, pero no te abandonas o no dejas el antiguo yo, ¿verdad? De los aquellos que se han portado mal, yo siempre me he portado bien, pero yo no me he portado bien. ¿Me explico? Eso es muy importante. No puedes decir que amas a Dios cuando tu antiguo yo no ha muerto. Cuando tus antiguos, y aquí es muy importante, la idolatría no solo se refiere a Dios y sus figuras de cera o de yeso, sino también puedes tener una idolatría por el trabajo, puedes tener una idolatría por tu esposo, por tus hijos, por el dinero, por la popularidad, por el prestigio. También eso es idolatría, no solamente es una pequeña parte del concepto, ¿no? Hay mucho más. Y ahí es cuando muchas veces nos perdemos, ¿no? Josías, cuando conoció a Dios, empezó a tirar las imágenes y todo aquello que le quitara la honra y lugar a Dios. Hoy en día en el mundo, en México, estamos expuestos a muchos engaños del enemigo, y más con lo de las redes sociales, ¿no? Puede venir en forma de desafío en las redes sociales. Yo creo que la mayoría no hemos enterado de los desafíos que andan ahí por a través de internet, del Facebook, ¿verdad? Que te engañan o engañan a los jóvenes, que eres parte de un grupo que te acepta y es parte de un grupo que te desafía a hacer ciertos retos, pero es un engaño del enemigo, ¿verdad? Que termina con la destrucción, muchas de las veces, de tu vida incluso, ¿no? Dice, puede venir en forma de desafío en las redes que llegan a terminar en suicidio, y las personas que manipulan a veces están a miles de kilómetros, a veces están a un lado, en tu salón de clases, si eres estudiante están a un lado, puede ser tu vecino, pero el enemigo se viste de muchas formas, y el enemigo trata de entrar a ti para destruirte a través de muchas maneras, y hoy en día se está aprovechando de las redes sociales, ¿verdad? Y hoy en día no solo le habla a los jóvenes, ¿verdad? Que pudiéramos pensar que son los principales que están expuestos, como no sé, los que tuvieron oportunidad en el festival del Día de las Madres, otra vez, el grupo de jóvenes tan magistralmente dirigido, la obra que presentan. Digo, yo la verdad cuando no está bien cuando lo veía en YouTube y lo veía que padre, pero cuando lo empezaron a personificar ellos, la verdad que sí te impacta y la verdad que sí te mueve, porque empiezas a ver a lo que está expuesto tu hijo, ¿verdad? Como adolescente. O sea, ahí veíamos durante el desarrollo de la trama que ellos presentaron, cómo están expuestos a drogadicción, alcoholismo, a malas compañías, incluso pues bueno, su novio, pero bueno, también, ¿verdad? Puede convertirse si no está alineado con Dios. Y empiezas a ver cómo está el entorno del joven, pero también empiezas a ver que tú sin darte cuenta muchas de las veces estás jugando ese rol de adolescente. No importa que ya seas un adulto, no importa que tengas hijos, también tú estás expuesto, si no estás alerta, a todo ese tipo de tentaciones y a todo ese tipo de pecados, ¿verdad? Entonces la verdad que lo que hicieron ahí los jóvenes y representaron, sí fue, yo lo considero, ¿verdad?, de mucha revelación, ¿verdad? Porque hoy en día, en este mundo cibernético y tan informado, están así llegando la información o compartiendo esa información que no siempre es de bendición, ¿verdad? Y si no estás alerta, pues no solamente se va a perder tu hijo, ¿verdad? También tú te puedes perder. Bueno, este tema ha tomado mucha fuerza. Papás, mamás e hijos, tenemos que permanecer alertas y ser luz en esta oscuridad. Y Josías, cuando vio eso, él empezó a destruir la idolatría y la inmoralidad y el pecado que él vio. Es muy importante que el creyente debamos concentrarnos en la búsqueda y adoración a Dios, quitar de su vida, comunidad y entorno todo lo que aplica adoración a otros dioses. E insisto, no solamente es lo que consideramos idolatría como tal, ¿verdad?, el concepto que todo el mundo conocemos, sino también dónde está tu corazón, ¿verdad? ¿Está en el trabajo?
¿Es tu Dios el trabajo? ¿Es tu Dios el dinero? ¿Es tu Dios el prestigio? ¿Es tu Dios una casa? ¿Es tu Dios un carro? ¿Quién es tu Dios, verdad? ¿Quién es tu Dios? ¿A quién le estás quitando el primer lugar de tu vida, verdad? Que debe ser, pues, Jehová. Dice, o incluso popularidad, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos? Pues bueno, viviendo una vida santa, gozosa y plena dependencia de la voluntad de Dios, que motive a los no creyentes a ser diferentes a lo que son, siendo congruente en lo que creemos y lo que vivimos. Fíjense qué importante es tratar de que nuestra vida motive a los no creyentes pues a querer conocer de Dios, ¿no? Eso es bien importante, bien difícil, porque pues ya cuando estamos en el camino de Dios pues tenemos un compromiso allá afuera, ¿no? Y no se trata de que quién sabe más de la Biblia y quién sabe menos, sino que lo que tú has aprendido de Dios, lo que Dios ha hecho en tu vida, lo compartas para que sea un testimonio para la honra de Dios y a través de ti lleguen más personas a sus pies, ¿no? A eso se refiere. Dice, si buscamos Jeremías 1:5, es muy importante cómo nos va llevando de la mano a buscar a Dios, ¿verdad? A estar muy alertas, porque precisamente en estos tiempos el mundo, como dice la palabra, el mundo se está perdiendo por falta de conocimiento, ¿verdad? Porque en las redes sociales ahorita están siendo utilizadas fuertemente por el enemigo para engañar a cuantas personas se dejen, ¿verdad? Y puede ser la persona estar, como decían, ¿no?, en el video ese, el que lo creó en Rusia, y resulta que hay consecuencias pues acá en América Latina, ¿verdad? De ese tamaño son los tentáculos o los flagelos del enemigo en estos tiempos. Jeremías 1:5 dice: antes que me formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No es un accidente, o no somos un accidente. Dios nos formó en el vientre de nuestra madre con un propósito. No importa lo que el mundo dice de ti, hay un propósito que Dios tiene para tu vida. Esto es muy importante, porque el mundo siempre va a tratar de engañarte, porque el mundo siempre te va a decir: no, hombre, no, estás mal, te están lavando el cerebro, o sea, no necesitas a Dios en tu vida, lo que necesitas es un grupo como nosotros, lo que necesitas es un amigo como yo. Y muchas de las veces ese amigo o esa distracción empieza a ser de perdición, ¿no? Es que muchas de las veces decimos: es que Señor, es que no sé hablar porque soy niño. Hay jóvenes que dicen: yo no puedo servir a Dios, o hay adultos que dicen: yo no puedo servir a Dios, es que todavía soy un niño, yo no puedo hacer nada para Dios porque soy niño. Muchas de las veces es el principal engaño del enemigo, ¿verdad? Que no te sientas lo suficientemente hábil o con la suficiente autoridad espiritual para enfrentar al enemigo, para compartir las buenas nuevas que Dios ha hecho en tu vida. Y es lo primero que el enemigo te pone: es que tú no sabes hablar, es que tú, no, lo que tú hablas no va a ser de bendición, se van a burlar de ti. Y empieza a minar esa capacidad que tenemos, o ese llamado que tenemos de Dios para compartir sus buenas nuevas. Y si vamos a Jeremías 1, del 7 al 9, vamos a ver qué te dice Dios cuando tú tienes esas limitantes. ¿Qué te dice Dios cuando tú te crees que no eres digno, porque has fallado, porque te has equivocado, porque has hecho lo que Dios no quiere, ¿no? Eso voy a leer lo que lo ponen. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Voy a leer en Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Muy importante lo que dice la palabra. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Por qué creen que dice que ¿por qué dice primero la palabra que para destruir, para arruinar, para derribar? ¿Por qué? No, están dormidos. ¿Por qué creen? ¿Por qué te dice la palabra que tienes que arrancar, tienes que destruir? Cuando se va a construir un edificio, ¿qué es lo primero que se hace? ¿No hay ingenieros civiles aquí?
Los cimientos. ¿Está reprobado? No, estamos mal. Bueno, exacto, los cimientos, pero antes de poner los cimientos, ¿qué haces? Limpiar, ¿verdad? Llegas y según cómo esté el terreno, pues tienes que limpiar, tienes que derribar, tienes que tumbar maleza, tienes que limpiar, tienes que planificar el terreno para poder echar buenos cimientos, ¿verdad? Por eso te dice la palabra de Dios: mira que te he puesto en este día sobre naciones tus reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. ¿Por qué? Porque te necesito para edificar y para plantar. Pues es muy clara la palabra de Dios, ¿no? Tienes que estar alerta. Y a veces tienes que arrancar de raíz cosas de tu pasado. A veces tienes que arrancar de raíz cosas que tu lógica te dicen que es lo que debe ser. Muchas de las veces tienes que arrancar de raíz amistades, tienes que arrancar de ti viejos pensamientos. Por eso los tienes que derribar. Por eso tienes que hacer una nueva planificación para el nuevo pacto que has hecho con Dios y pueda florecer y puedas ensanchar tu terreno, ¿verdad? Entonces, por eso la palabra de Dios es muy clara y es muy importante que nosotros como padres y los que somos jóvenes también lo entendamos. Y es muy importante que muchas de las veces vas a estar solo en esa toma de decisión, vas a estar solo cuando porque solamente tú y ni siquiera Dios tienen que tomar la decisión de arrancar lo que antes eras, de destruir lo que antes fuiste. Solamente tú. Ahí no te va a ayudar a Dios, porque ahí es una decisión tuya de seguirlo, una decisión tuya para decir no más, para decir ya basta. Ese era yo antes, eso era mi lógica, eso era lo que yo creía que estaba bien, eso era como me funcionaba, pero hoy estoy aceptando un nuevo pacto y hoy derribo el yo para construir sobre ti, para construir sobre Jesús, que es la roca fuerte. ¿Sí me van siguiendo? No me van siguiendo. Bueno, y aquí tengo un pequeño video de 3 horas de duración que me gustaría poner. Hijo, si me ayuda, hijo, ahí vamos a ver este pequeño video. Bueno, lo voy a actuar con mímica porque no tiene de traer sonido. Entonces ahí el águila estaba muy triste. Que estaba buscando escoltas para sus despliegues. Un águila adolescente fue dejada sola por sus padres porque habían decidido que encuentre sola su propio camino. Al poco tiempo llegó un gran avestruz y le dijo: te enseñaré lo que debes hacer. Cuando sientas una amenaza, pon tu cabeza bajo tierra. Así confundirás a los depredadores que identifican a sus presas por la cabeza. El águila, sintiéndose impactada por el porte, la altura y las grandes plumas del avestruz, accedió a su consejo. El avestruz se sentía muy orgulloso de que el águila le hiciera caso. El águila intentó varios días esconder su cabeza, pero no podía hacer aquel movimiento porque su cuello era muy corto. Finalmente se alejó del avestruz. Un tiempo después dio con un pavo real muy hermoso que estaba buscando escoltas para sus despliegues de plumas formidables y de esta manera ser alabado por los demás. Convenció a
al águila adolescente de abrir sus plumas cuando vieran otro animal. Así presumirían y se sentirían orgullosos de su belleza. Ella iría al frente y el águila por detrás. El águila, abrumada por el color y belleza del plumaje del pavo, accedió a su consejo. Varias veces abrió sus plumas junto al pavo real, pero se dio cuenta que no podía hacerlo tan eficazmente como el pavo. Solo levantaba un poco las alas y las volvía a bajar mientras caminaba torpemente. Luego de sentirse humillada por la risa de unos zorros y hienas, abandonó la andanza con el pavo. Triste y desilusionada, creyó no poder hacer lo que otros hacían. Quiso quedarse sola y subió a una montaña con pequeños saltos y un poco de vuelo. Confundida, se acurrucó en un hueco y se durmió. Al pasar unas horas, despertó con hambre voraz. Impulsada por sus instintos, saltó al vacío y vio de lejos nítidamente una serpiente muy temida por los animales. Naturalmente se lanzó hacia ella a una velocidad vertiginosa y con rigurosa precisión la cazó y la comió. Al terminar se acercaron sus padres, la abrazaron, la felicitaron y le dijeron: síguenos, y tomaron el vuelo más alto que las águilas puedan tomar. Muchos a tu alrededor querrán exigirte y transformarte en algo que solo los haga sentir orgullosos a ellos, o peor aún, que solo les interese beneficiarse con algo tuyo, sin importarles sinceramente tu vida. Pero Dios tiene un destino para ti. Has nacido con talentos especiales, los cuales debes descubrir y desarrollar. Eres una persona única, con una visión y habilidades únicas. Hay cosas que solo tú puedes hacer por otros. Busca al Señor Jesús que te guíe y no dejes de soñar. Recuerda, un fuego se encenderá en tu corazón y sabrás el camino que debas seguir para llegar tan alto como las águilas. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Te saludamos desde avanzapormás.com. ¿Qué tal? Pues gracias a nuestros amigos allá en Colombia. Sí, ya se proyectó, gracias. Bueno, pues no sé cuántos de los que estamos aquí, bueno, yo sé que todos, ¿verdad? Somos como esas águilas, es decir, tenemos talentos que Dios nos dio diferentes unos a otros, y tenemos esa parte de que Dios está trabajando con nosotros. Y a cuántos de nosotros, no importa si eres un joven de edad, no importa la edad que tengas, cuántos no hemos estado alrededor de esas personas que quieren cambiarte y tú caes en ese engaño por tratar de pertenecer a un grupo, ¿verdad? Por tratar, primero que nada, de buscar el camino o la aceptación que tiene el mundo para ti antes de consultarle a Dios el camino y propósito que tiene para tu vida, ¿verdad? Diciendo que el águila intentó ser como muchos de los otros animales que tenían un talento especial. Él los trató de imitar, sin embargo no se había dado cuenta que él tenía unos talentos principales, ¿verdad? Que era volar e incluso derrotar a animales que otros, él los consideraba modelos a seguir, le tenían, ¿verdad? Como era la serpiente. Entonces este video está muy padre porque ahora sí que los que somos papás nos llama a tratar de cobijar, ¿verdad? A tratar de arropar a nuestros hijos, y también como papás también tratar de no dejarnos engañar por el mundo, ¿verdad? Y que todos tenemos un talento y todos tenemos un propósito. Simplemente es tratar de conseguir esa conexión con Dios. ¿Cómo ven? ¿Sí? Traigo otro video, así de unas personas. ¿Lo vemos? Y fíjense que les voy a platicar más historias de
de allá de mi natal Francia. No sé si sepan, en la historia de Francia, Luis XVII era un niño, y este niño tenía 7 años de edad, Luis XVII. Cuando hubo una revolución, su madre era María Antonieta. Yo creo que algunos ya se están ubicando. Va a haber exámenes de todo esto, no crean que nomás lo estoy diciendo, si me tardé en consultar. Su madre era María Antonieta. Cuando ella oía decir que la gente no tenían pan, ella les decía, pues que coman pastel. Por eso era muy famosa María Antonieta allá en mi natal Francia. Y ella pensaba que lo que decía era chistoso, pero la gente no pensaba pues, que era chistoso. Había mucha hambre, había guerra, había hambruna en ese entonces. Y ella, pues, hubo una revolución y pues le cortaron la cabeza. También le cortaron la cabeza de su padre, es decir, de Luis XVII. Y luego tomaron a Luis XVII, o sea, al niño de 7 años, y lo llevaron a una cantina. Y los revolucionarios tomaron botellas de vino y pusieron al niño sobre una mesa y le dieron unas cosas escritas perversas para que lo leyera. O sea, lo querían humillar, ¿verdad? Y le dieron vino para emborracharlo y le dieron comida podrida para que se la comiese. Y este niño se levantó sobre la mesa y él tiró el vino de ahí, o sea, el vino que le daban, y él tiró las palabras que le habían dado para leer, y tiró toda la comida al suelo. Y dijo: yo no voy a tomar lo que tú me das de tomar. Yo no voy a leer lo que tú quieres que yo lea. Yo no voy a decir las palabras que tú quieres que yo diga. Yo soy el hijo de un rey. Dice, yo voy a vivir y voy a morir como hijo de un rey. Luis XVII, mi tocayo, a veces los confundían. Es que él era más delgado que yo. Pero fíjense, la gente, los revolucionarios ahí en plena efervescencia, lo querían. Pues sí, ahora estaba dolido el pueblo y dijeron, es el hijo del rey, es lo que queda de la monarquía, vamos a humillarlo. Sin embargo, ¿qué lección les da él? Que dice, yo no voy a vivir de la manera que los demás viven, yo soy hijo del rey y voy a vivir como hijo del rey. Ya me adelanté, perdón. Yo voy a vivir y voy a morir como un hijo de un rey. La gente se quedó asombrada y este joven creció y terminó siendo el rey de Francia. Jóvenes, ustedes, papás, son los hijos del rey de reyes. Tú eres el hijo del rey de reyes y señor de señores. Es tiempo de que tú digas, yo no voy a hablar lo que el mundo habla. Yo no voy a tomar lo que el mundo toma. Yo no voy a vivir de la manera que los demás viven. Yo soy hijo del rey y voy a vivir como hijo del rey, porque todos somos hijos del rey, ¿no? Hemos aceptado a Cristo y nosotros no vamos a vivir como el mundo quiere que vivamos. No vamos a decir lo que el mundo quiere que digamos, sino somos un hijo de un rey. Y así como mi tocayo Luis XVII estaba orgulloso de su linaje, pues nosotros lo hemos mencionado muchas veces aquí, ¿verdad? En prédicas y en discipulado, pues somos también un real sacerdocio, ¿verdad? Y nosotros así debemos de ser y vivir. No es fácil, no es fácil, yo sé que no, pero con esa actitud debemos vivir, ¿verdad? Que somos hijos de un rey y no podemos vivir en derrota, no podemos vivir en zozobra, no podemos vivir en inseguridad. Yo sé que es fácil decirlo, pero tenemos a Jesús, ¿verdad? Que murió por nosotros en la cruz y Él venció a todo lo que tú hoy estás enfrentando, a todo. Está muy serio. Pon otro video, DJ. No, y ya la tercera. Josías levantó la casa de Dios. Segunda de Crónicas 34:8. En lo que lo encuentran, dice, a los 18 años de su reinado, es decir, si él lo ungieron como rey a los 8 más 18, ¿cuántos años tenía? ¿Cuánto? ¿16? Ah, sí, 26. Fíjense, a los 26 años, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalia, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Entonces él dijo, bueno, ahora vamos a reparar la casa de Dios, el templo, ¿verdad? Yo creo que aquí hay jóvenes y padres de familia que podrían levantar una iglesia mucho más grande que la que actualmente somos. Dice, yo creo que tú podrías traer avivamiento a una ciudad, a un pueblo, si tú ahora empiezas a buscar a Dios, si tú ahora empiezas a odiar el pecado
y entregas tu vida en las manos de Dios. Joven, padre, podrías traer avivamiento a México, ¿por qué no? Hay jóvenes aquí que podrían levantar una iglesia de 10,000 o 15,000 personas. Podrías hacer algo grande para Dios si tú buscas a Jehová. Odias el pecado y luego buscas levantar la casa de Dios como Josías. Dios te va a bendecir por eso. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, tenemos que clamar a Dios, tenemos que buscar de Dios para que todas esas cosas se den por añadidura. Por eso es tan importante que busquemos de Dios. Por eso es tan importante que no importa la edad que tengas, si eres joven, si eres adulto, no importa, tienes que ser como Josías y tienes que levantarte y romper cadenas, tienes que levantarte y buscar esa bendición y esa relación con Dios. No importa en qué edad física te encuentres, lo importante es tu corazón, que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y ya por último, muchas veces como padres es difícil, ¿verdad?, tener esa templanza y mostrarle eso a nuestros hijos, ¿verdad? Y como jóvenes pues también es complicado. Muchas de las veces tu hijo no quiere hacer o tiene miedo de enfrentar ciertos retos, pero tú como papá, así como en tu momento te enseñaron tus padres, tienes que animarlo, tienes que apoyarlo, y aunque tu corazón esté apachurrado, aunque tu corazón esté en temor, tienes que permitirle que él camine, que él dé ese paso, esa decisión de buscar a Dios, y tienes que alentarlo y tienes que apoyarlo en todo momento, porque algún día alguien te alentó a ti, algún día alguien te apoyó así, y tú tomaste esa decisión y tú diste ese paso, y así tienes que alentar a tus hijos. Por ahí estuvo, no sé, por ahí, como saben, mis hijos normalmente van a unas competencias, y me pasó algo similar con uno de ellos hace poco, ¿verdad? Que ya estando ahí para competir, pues se me estaba echando para atrás. Y yo, no, espérate, que ya pagamos. Digo, no, ¿qué te pasa? ¿Qué te puedo ayudar? No me hagas esto, pues ya pagamos. No, pues se me estaba echando para atrás. Y estábamos muy sorprendidos, ¿verdad? Porque fue ahí donde ya estaban, pues ya para nada de salir. Y yo la verdad, pues yo trataba de calmarlo y hablar con él, ándale, mira que ya estamos aquí. Y él no quería, la verdad nunca lo había visto así. Y yo estuve a nada. Yo creo que si me ha dicho por favor papá, no me dejes aquí solo, si me ha dicho uno más, porque me lo estuvo diciendo durante 3 horas. La verdad que yo me hubiera echado para atrás. Pero yo en ese momento le decía a Dios, dame la sabiduría para no crearle un temor a mi hijo más adelante, porque si ahorita no vencemos este miedo que tiene, nunca lo va a vencer y siempre va a vivir con esa imagen. Pero no es fácil, es bien sencillo y es una competencia, digo, no pasa nada. Bueno, sí pasa porque perdí yo el dinero, no me acuerdo regresar. Pero la verdad que yo estaba nada cuando me estaba diciendo que por favor no lo dejara. La verdad que ya llegó un momento que casi me estaba suplicando, y yo le decía, Señor, dame la respuesta correcta, porque yo no quiero fomentarle un temor en un futuro a mi hijo. Y total que lo convencí, y él me dijo, bueno, pero quédate aquí, porque no puedes estar ahí en esa área antes de que empiece a competir, pero quédate aquí, porque quiero estarte viendo, no te vayas. Dije, híjole, pues bueno, ni modo, pues aquí me hago chiquito. Bien, dice que así que entonces, pues bien chistoso, porque nada más estaba él así, buscándome con su mirada, que yo estuviera ahí, porque yo le dije, yo aquí voy a quedar, no me voy a ir. Y me quedé, y en ese inter, pues yo estaba orando a Dios y le decía, porque él decía, no va a pasar nada, y yo en mi interior, pues sabía que iba a salir a competir, que yo, como muchas veces nos sentimos cuando tu hijo abre sus alas y empieza a hacer actividades que ya no están en tu control, pues lo tienes que soltar. Y yo lo tenía que soltar, pero era difícil, porque yo no quería afectar el corazón de mi hijo. Pero por otro lado, yo le estaba enseñando que tenía que confiar en Dios, que si Dios ya nos había llevado hasta ahí, Dios lo iba a respaldar. Pero no es fácil, porque cuando estás diciendo eso, Dios sabe y conoce mi corazón, y sabía que estaba así. Y yo le decía, Señor, yo te pido por el corazón de mi hijo, no permitas que el enemigo tome esta experiencia de temor y lo gobierne. Y como pude, le dije, pues ya estamos aquí, salió. Cuando él vaya con la competencia,
estaba llorando, él estaba llorando y llorando, viéndome llorando. La verdad que fue muy difícil. Pero yo me acordaba que lo había pagado y dije, no, hombre, sí podemos. Pero resulta que cuando él va pasando, que ya va en rumbo a la competencia, le digo, ¿estás bien? Y me dice, sí, ya estoy bien. Le digo, no estás solo, hijo, Dios va a estar ahí contigo. O sea, no estás solo, nunca vas a estar solo, Dios va a estar ahí contigo. Y pasa, y yo cuando veo con los que iba a competir, híjole, estaban más grandes. Y dije, híjole, se me hace que me lo saco porque como que este experimento no va a salir bien. Pero le doy gracias a Dios porque cuando estábamos en la competencia, le digo, Señor, yo ya no puedo hacer nada, ya es la competencia, solamente eres tú y Él. Te pido solamente que cuides su corazón, ¿no? Tú sabes que lo que estoy haciendo es porque quiero que su corazón te reconozca y te dé la gloria como siempre. Y estaba en la competencia y estaban más grandes, la verdad estaban más grandes. Y le doy la honra a Dios que mi hijo sacó el primer lugar. Y no lo digo para gloria de Él, lo digo porque como siempre se lo he dicho, y cuando terminó la competencia, y yo creo que todo esto lo hace para que me ministre a mí Dios, no tanto a ellos, es lo que estoy pensando. Cómo Dios cuidó su corazón, y yo doy gracias, que Dios haya cuidado su corazón, porque realmente me sentía vulnerable, realmente me sentía, como muchos de nosotros nos hemos sentido como padres, que no hay mucho que hacer, más que simplemente encomendarte a Dios, ¿no? Pero Dios te va a respaldar, ¿no? Entonces, eso es una enseñanza muy grande, ¿verdad? Y sé que algunos hemos pasado por cosas más duras, pero siempre confiando en Dios, Él te va a respaldar. Y ya para terminar, la Biblia describe a Josías como un hombre totalmente convertido a Jehová, un verdadero israelita que busca y ama a Dios, guardando sus mandamientos. El rey Josías no solo buscó a Dios y fue sensible al escuchar la palabra de Dios, sino que obedeció lo que ella decía. Las emociones deben estar controladas por la palabra de Dios. No es malo expresar los sentimientos, pero hay que sobrepasar eso y obedecer lo que Dios dice. Era lo que yo le decía a mí. No es malo que tengas miedo, todos tenemos miedo, incluso el más preparado tiene miedo, es normal tener miedo. Sería ilógico que no tuvieras miedo, y si me dices que no tienes miedo, estarías pasando algo malo contigo. Todos tenemos miedo. Lo importante es que ese miedo no te venza, no te domine, y para que ese miedo no te domine, tienes a Dios, tienes a Jesús en tu corazón. El cristiano, al igual que Josías, debe ser resuelto y demostrar en la práctica que está obedeciendo lo que Dios dice, hacerlo con pasión y fidelidad, y en forma adecuada a la palabra de Dios. En todos los tiempos es necesario buscar a Dios de todo corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Seamos fieles buscando a Dios de todo corazón, y con todo esto lo demás será